Vemos empresas a veces muy viejas en donde dices, pues toda la vida se ha hecho el proceso de la misma forma, ¿cómo va a cambiar? O sea, esto se va a seguir haciendo así. Y creo que es una gran invitación que hace la creatividad a decir, tal vez no, tal vez sí se puede hacer diferente, ¿no? Totalmente. Y sabes, como que siento que estamos en una etapa o en una época en donde ya no es como que quieras hacerlo diferente, es que tenemos que hacerlo diferente. Bienvenidos a Vida en Armonía. En este podcast podrás reconectar contigo y transformar la forma en la que vives y trabajas. Soy Leire Saldívar. Comenzamos. La creatividad es algo que se puede también encontrar en nuestro trabajo o solamente es para ciertas personas y ciertas posiciones. Tenemos que emprender para encontrarla o en el trabajo también está. Bienvenidos al episodio número 6 de Vida en Armonía. Mi nombre es Leire Saldívar y es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Para el día de hoy vamos a estar platicando de la creatividad y en nuestro trabajo. ¿Esto es algo nada más para ciertas personas o está disponible para todos? Y para esto tenemos una experta en todos estos temas. Ella trabaja en marketing de consumo, pero al mismo tiempo es emprendedora con experiencias y muchas cosas creativas. Con ustedes, It's Vizcaíno. Hola, qué gusto. Bien, ¿y tú? Bien. También, Ley, gracias por la invitación. Qué gusto que estés aquí. Me encanta estar acá. Cuéntanos un poquito de ti, qué es lo que haces. Trabajas, pero también emprendes. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poquito. Pues sí, o sea, llevo ya muchísimos años trabajando, siempre he estado en corporativos y siempre he estado en marketing, consumo, investigación. Y más o menos hace como unos 6, 7 años me entró como la cosquillita de ¿y qué sigue? ¿Y qué vamos a hacer diferente en unos años? Como que tenía muchísimas ganas de crear algo diferente a lo que era mi día a día. De pronto ya era como muy monótono. Yo estaba pasando por una transición de trabajo y justo me pregunté, ¿esto es lo que quiero toda la vida? ¿No? Entonces ahí fue cuando empecé como a maquinar ideas de qué cosas podría hacer diferente a lo que hago o quizá dentro de lo que hago, pero ya de forma más independiente. Y ahí entró Bojana, entonces ha sido como un camino de autoconocimiento, de conocimiento también del mismo proyecto, cómo se va desenvolviendo, las diferentes temporadas que va teniendo también a lo largo del tiempo y cómo se va transformando y así. Y la verdad es que por mucho tiempo pensaba que iba a cortar el mundo laboral 9 a 5 para dedicarme 100%, pero de alguna manera como que empieza a combinarse y empieza a tener como muchas cosas buenas el estar en un trabajo 9 a 5 y también tener un proyecto, como que te vas alimentando de diferentes formas de cada uno de ellos y bueno, hasta el momento estoy con los dos. Ay, qué padrísimo, me encanta. Creo que es como un equilibrio muy bonito el que has logrado entre un trabajo que que a mí me parece que es altamente creativo, pero también tu emprendimiento donde pues evidentemente puedes soltar todo lo que se te ocurre, ¿no? Sí, totalmente, total. Siento que es como que vas aprendiendo cosas diferentes de cada uno, ¿no? O sea, un trabajo corporativo sí tiene mucha estructura y requiere romper como ciertos espacios para que entre la creatividad. Y un trabajo, pues, de autoempleo tiene mucho que ver con creatividad, pero requiere estructura, ¿no? Entonces, siento que los dos van siendo, como dices, como un muy buen balance, no solamente laboral, sino también de vida y de satisfacciones y de aprendizaje y de ir avanzando en tu camino. Entonces, hoy siento que Bojana me ha ayudado muchísimo a crecer en mi trabajo y viceversa. Claro, qué bonito. Y cuéntanos aquí, me interesa un poquito de tu historia, ¿no? De cómo llegas a esta parte, ¿no? Porque en principio creo que a veces llegar a este tipo de trabajos altamente creativos puede ser un reto, porque los primeros trabajos que normalmente se ofrecen son bastante controlados, bastante estructurados. ¿Y cómo llegaste a este punto donde estás haciendo algo tan padre en donde trabajas? Siento que cuando entras a trabajar muchas veces quieres seguir el by the book, ¿no? Entonces llegas a una empresa y es como de, aquí cómo se hacen las cosas, qué tengo que hacer, cómo me tengo que comportar, como que tratas de entender los códigos laborales y de hacerte como pertenecer a ese espacio. Y así fue como mi inicio. Sin embargo, tuve como un cambio de empresa
Y esa empresa era francesa, es francesa, y es una empresa que es como muy abierta y traigan ideas. Y yo venía de una empresa como muy gringa, muy estructura, muy procesos, que son muy buenos, pero como que los franceses son de votemos ideas, ¿no? Tu palabra cuenta, quiero que vengas, quiero que alces la voz, quiero que digas y propongas. Y ahí fue como un despertar para mí de decir, quizá podemos hacer cosas diferentes. De hecho, se espera de ti que hagas cosas diferentes, ¿no? Wow. Entonces ahí fue como también un espacio como de confrontación personal, de decir, bueno, y si lo que yo digo o lo que yo propongo diferente no es tan diferente, o sea, como que ya cuando te abren la puerta, pues entras a espacios de responsabilidad y también te cuestionas como muchas cosas, pero siento que ahí empezó y ahí fue donde yo me di cuenta que cuando tú traes proyectos que no han sido ni siquiera propuestos, piloteados, planteados, se abre como un espacio para ti de ventaja competitiva, de traer como, o sea, te empiezan a reconocer como la persona que trae nuevas ideas, que trae cosas de las que nunca se habían hablado. Y empiezas a tener miradas, ¿no? Entonces, yo caché eso y dije, creo que esto es un camino, y es un camino que es muy yo. Es un camino donde no tengo que estar tratando de caer en moldes en los que la verdad no cabía. Entonces, ahí empezó como toda la historia de Itzel y la creatividad, pero seguir como en el corporativo y empezar a crecer como con ese diferencial. Claro, qué padre. Suena increíble. Y antes de llegar a esta empresa, ¿tú tenías en algún punto la creatividad en tu mente? O sea, como estas ideas de querer intentar algo nuevo, o literal solamente estabas como by the book. Sabes que yo me percibía como una rebelde. Ok. O sea, no es como que tuviera como las ideas, pero siempre trataba de ir como en contra de lo que se hacía, porque además el área en la que yo estaba es muy estructurada y eran números, Exceles, o sea, como cosas que yo decía, ¿por qué? ¿Y por qué estoy yo aquí? ¿No? O sea, ¿cómo puedo cambiar esto? Todo el tiempo creo que era un tema de cómo yo puedo cambiar esto. O sea, tiene que poder ser más divertido. Pero no era necesariamente que yo trajera de, ay, ahora lo vamos a hacer así, ¿no? Ya cuando cambio de empresa, que creo que también es importante ir notando que los cambios son como puertas o como vas cambiando como de nivel también, donde puedes conocer otras cosas. Yo, después de la empresa francesa, regresé a la empresa gringa. Wow. Entonces, pero regresé con una mentalidad completamente diferente. O sea, el poderme abrir, el proponer, el sacar como mi voz, el traer nuevas ideas, fue luego muy enriquecedor en la empresa donde yo trabajaba. Entonces yo ya tenía la estructura, como que mi jefa me llamó y me dijo, oye, hay este espacio. Yo también ya quería salirme del otro trabajo y como que todo se acomodó, pero yo ya traía la semillita de decir las cosas se pueden hacer diferente y eso hace la diferencia para la empresa y para ti laboralmente. Claro, y qué bonito lo que mencionas, porque creo que justo empieza en eso, ¿no? En creer que puede ser diferente. Ajá. Porque creo que el primer punto es que a veces no creemos que las cosas puedan cambiar. Vemos empresas a veces muy viejas en donde dices, pues toda la vida se ha hecho el proceso de la misma forma, ¿cómo va a cambiar? O sea, esto se va a seguir haciendo así. Y creo que es una gran invitación que hace la creatividad a decir, tal vez no, tal vez sí se puede hacer diferente, ¿no? Totalmente. Y sabes, como que siento que estamos en una etapa o en una época en donde ya no es como que quieras hacerlo diferente, es que tenemos que hacerlo diferente, ¿no? Exacto. En el mundo laboral mucho se rige por las ventas y los contextos están cambiando, hay como muchas fuerzas económicas, políticas, sociales que se están moviendo y que te hacen muy evidente que las cosas ya no pueden ser iguales, o sea, tiene que haber un cambio. Pero si nosotros como personas o como laborantes, pues, no tomamos como ese espacio con esa confianza de decir, quizá puedo cuestionar lo que existe, ¿no? Y si también no hay un liderazgo creativo, ¿no? Abierto a que pueda haber un espacio de opinión diferente y eso no quiere decir que se va a tambalear toda la estructura, sino que se va a ampliar la estructura.
Creo que es como lo que tendría que estar sucediendo en este momento en muchas de las empresas. Yo salí de una empresa, de la empresa gringa, salí con una cultura organizacional mucho más estricta, muy competitiva, y cuando regresé 4 años después, 3 años después, había dado un giro y sabían que teníamos que hacer las cosas diferentes. Entonces, ahí creo que también nosotros tenemos que ir encontrando nuestro lugar y nuestro espacio. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo para ofrecer? Y cómo eso le puede sumar a la empresa. Porque muchas veces vamos diciendo, quiero trabajar en esta empresa, es que es la gran empresa, pero tal vez no es la empresa para ti, ¿no? Entonces, creo que ese también es como un paso súper importante de conocerme y conocer todos mis talentos y ponerlos al servicio de donde yo esté trabajando. Y ahí se hace una combinación súper padre. Qué bonito, me encanta. Y creo que mencionaste algo muy importante, que es el tema de las crisis, ¿no? O sea, al final estamos en un mundo que siempre vamos a decir que estamos en crisis, porque si no es una cosa es otra, pero siempre estamos cambiando. Al final creo que el cambio es la única constante que tenemos en la vida, pero precisamente creo que la creatividad nos puede abrir la puerta a ver esa crisis como una oportunidad importante para lograr algo diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que sea el papel de la creatividad que tenemos cada uno en estas crisis y en este mundo que está cambiando tanto? Yo creo que dijiste algo súper importante. Crisis existen desde hace más de 40 años. Primero fue VUCA, ahorita estamos hablando de Bani. Entonces, es una constante y de lo que nos habla es como de cambio. Y la creatividad tiene que empezar a verse más como una apertura de posibilidades para hacer las cosas diferente o un poco mejor, ¿no? Como los pasos del proceso creativo te ayudan a dar espacios, observar lo que existe, cuestionar lo que existe, abrirte, inspirarte, ver qué está pasando en otros contextos que a veces no tienen nada que ver como con tu empresa o con tu categoría, pero traer como esa inspiración para que después puedas proponer, ¿no? O sea, tengas como las herramientas para decir, ¿qué creen? Sé que siempre hemos hecho esto así y ha funcionado, pero si lo hiciéramos así, si probáramos un poquito, no tenemos que arriesgar todo. Si probáramos un poquito, se harían como pilotos como súper padres, ¿no? Entonces, hoy yo creo que, hace rato justo estaba pensando en otro contexto sobre las crisis y decía, necesitamos resignificar la palabra. O sea, la verdad es que la crisis no es algo malo per se, todo depende de cómo tú vives esa crisis, qué posibilidades hay dentro de la crisis para que tú puedas traer nuevas propuestas. O como la crisis te cierra las puertas y entonces te paralizas y dices, ya no puedo. Y ese ya no puedo, según yo, tiene que ver con que no puedo hacer las cosas como las venía haciendo. Entonces hay que cambiar como miradas, abrirnos a posibilidades. Y yo siento que mucho también divertirte en el camino. No es necesario, desde mi punto de vista, no es necesario sufrir la crisis. Puedes decir, ok, estamos aquí, tenemos que hacer algo diferente, pero ¿cómo descubrimos cosas diferentes y al mismo tiempo lo vamos disfrutando, ¿no? Uh-huh. Siento que el disfrute también es un ingrediente súper esencial. Qué bonito. Eso me encanta porque justamente en las sesiones de coaching y todo lo que hacemos en Vitarmonía trabajamos mucho en qué te dices acerca de la situación, ¿no? Que la situación puede ser la que quieras, pueden ser incluso situaciones positivas. Por ejemplo, lo he visto mucho cuando cambiamos de trabajo a un mejor trabajo, ¿no? Sabes que es mejor, que tienes que vas a tener un mejor salario, que todo va a estar más padre, pero a veces si lo que me estoy diciendo es, uy, qué difícil, qué complicado va a ser hacer el cambio y aprender cosas nuevas, entonces se me hace pesado, claro, a pesar de que sea una situación buena. Y en las crisis, pues más aún, ¿no? Creo que la creatividad nos da ahí muy buen cambio de chip para poder avanzar y poder usarlo a nuestro favor. Total. ¿Y sabes qué? O sea, a mí lo que me encanta de la creatividad es que literal utilizas como tus 2 hemisferios del cerebro, ¿no? Claro. Entonces, vas a necesitar tener la estructura, los pasos, la estabilidad, el aterrizaje, ¿no? Pero también vas a necesitar tener el disfrute, la diversión, las posibilidades. Creo que
en sí mismo el talento de la creatividad es cómo unes esos dos elementos y te das cuenta que tienes los dos, que los puedes balancear y que puedes construir a partir de eso. Entonces, como en un proyecto de la vida diaria, de el área que sea, puedes decir, ok, ¿qué pasaría si esto lo abordáramos de una manera diferente? Si siempre lo hemos venido haciendo así, ¿qué pasaría si hiciéramos algo diferente? Yo tengo próximamente unos workshops de estrategia y justo, o sea, la petición es, necesitamos crecer el doble. Y hemos tenido estas conversaciones. Es que si lo hacemos by the book, si lo hacemos como siempre, vamos a crecer lo que siempre hemos crecido. Claro. Con el contexto en crisis que nos dé permiso o no de crecer eso. Necesitamos abrirnos a otras cosas, escuchar bien a qué es lo que está pasando con la gente, observar qué es lo que está pasando con la gente. Y eso es la curiosidad, ¿no? Como un ingrediente particular de decir, ¿qué está pasando en este contexto? Me interesa, no soy sabio en todo. ¿Qué está pasando aquí que necesita algo que cambie o que yo puedo traer una nueva solución? Y ahí es donde se van abriendo como los espacios y ahí son como los aha moments. Nunca había visto las cosas así, pero quizá en esto que estamos viviendo hoy podemos hacerlo diferente. Y lo ponemos sobre la mesa y tal vez le vamos a poner muchos millones a cierta iniciativa y a esta no tanto, pero lo voy a poner porque puede ser algo diferente. Hay que apostarle al cambio, hay que apostarle a lo nuevo, hay que apostarle a experimentar. Qué padre, está increíble. Te da como una visión bien diferente de, no sé, de lo que pensamos a veces en trabajos tradicionales de oficina, que son como todos los días igual y, ¿sabes? Y rutinarios, que a mí se me hace una pesadilla de imaginármelo, pero está padrísimo poder llegar a eso en un trabajo, ¿no? Sí. En este contexto, para una persona que le gustaría tener como una carrera creativa y poder acercarse a algo así, ¿qué cosas recomendarías? Como te decía, para mí hoy ya la creatividad es un músculo que vas entrenando, ¿no? Entonces, yo, como te decía, lo he vivido tanto en el corporativo como en Bojana y para mí son como 5 elementos como muy fundamentales. Lo primero es que necesitas dar como un paso atrás, como si fuera a hacer una pausa y decir, ¿qué de esto que está pasando en la monotonía, en el día a día, puede ser diferente? Cuando tú haces esa pausa y cuando tú te preguntas si algo puede cambiar, es un paso cero que casi nunca hacemos y que no nos damos permiso porque el día a día te lleva, te corre y la certeza de que las cosas han funcionado como hasta ahora te detienen, ¿no? Pero ese para mí es como un primer paso. Después me parece que el tema como de curiosidad, pero no es una curiosidad que busca retar, ¿no? Que busca como cuestionar lo conocido, cuestionar lo qué otras cosas, qué otras formas hay de hacer las cosas. Por ejemplo, mi jefe es súper, o sea, me parece las personas más creativas que conozco, es súper inteligente. Y siempre nos está preguntando, ¿qué otras metodologías hay? ¿Qué otros procesos podemos encontrar? ¿Con qué otras agencias podemos trabajar? Constantemente es una búsqueda y nos reta a decir, ¿qué otras cosas son posibles? ¿No? Porque eso hace que traigas nuevos elementos a lo que ya existe y que eso crezca, ¿no? Y que retemos, ¿será esta la mejor forma? ¿No? Incluso hoy, por ejemplo, que estamos trabajando como en un mundo de inteligencia artificial avanzando en 3 segundos, estamos como identificando dónde está ese espacio en donde la inteligencia artificial nos ayuda a ampliar, ¿no? A tener mucha data, pero también tienes una mente creativa que te dice cómo vas a organizar esa información, qué vas a traer nuevo y diferente con eso, que no puedan traer todas las personas que hoy tienen acceso a eso, ¿no? Me parece que un tercer punto tiene que ver con la inspiración. Siempre buscamos inspirarnos. Yo, por ejemplo, siempre ha sido como consumo masivo, alimentos y bebidas y así.
y siempre nos inspiramos de lo que hacen los de al lado, que también se inspiran de lo que hacemos nosotros, Claro. ¿no? Entonces hemos aprendido a inspirarnos de otras cosas, de otras categorías, de otras disciplinas, de otras personas. Traer nuevos elementos a la mesa siempre te va a dar como más amplitud, ¿no? Y luego creo que entra un tema que casi nunca se ve, pero que tiene que ver mucho con la persona. Porque hay gente que tiene muchísimas ideas, muy buenas, pero que no se atreve a decirlas, que le da miedo el retar, el cuestionar, el traer a la mesa, ¿no? Yo he platicado con muchísima gente y seguro a ti también te ha pasado en empresa, que dices, yo tenía la respuesta y no la dije. Alguien más la dijo, ¿no? Claro. Entonces, ese ya es un trabajo personal, que es tener la convicción, tener la valentía, quizá, para levantar la mano y decir, yo tengo una idea. Buscar también como a los sponsors, que ya sabes que son más abiertos, que te van a apostar, que puedes hablarlo como en corto, ¿no? Y ir testeando, oye, tengo esta idea, dame 5 minutos. Eso también es mucho networking, pero creo que te ayuda muchísimo a validar que tu idea tiene cabida, o no siempre tiene, pero muchas veces nos detenemos pensando que no va a haber una puerta para tu idea y hay muchas más de las que te imaginas. Yo tenemos como un jefe que decía, si ustedes se dieran cuenta, las pocas nuevas ideas que me vienen a traer a la mesa, que con que uno me la trajera una vez al mes, algo diferente, yo les juro, les doy 1 hora de mi tiempo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, atrevernos a decir las cosas, pasar del miedo a me voy a equivocar, estoy siendo imperfecto, no está tan terminada mi idea, no está tan bajada. Hoy ninguna idea está terminada, hoy ninguna idea está totalmente redondita, ¿no? Justo creo que el pelotearla te ayuda a ir encontrando a las personas que le van a sumar a tu idea, a conectar con más gente que también quiere hacer las cosas diferentes. Y siento que el último sí tiene mucho que ver también con, pues, cómo vendes esa idea, ¿no? Cómo enganchas a la gente. Todo el proceso yo siento que te lleva a emocionarte, ¿no? A decir, es que esto tiene mucho potencial, ¿no? Y cómo empiezas a contagiar a la gente. Es un tema de contagiar, de ir encontrando sponsors, de traer a la mesa ese mismo deseo que tú tienes de que esa idea empiece a vivir y que alguien la apueste dentro de la organización. Y yo la verdad he visto muchísimas ideas crecer que empezaron así. Y mi área tiene mucho que ver con eso. ¿Qué cosas diferentes siempre traemos a la mesa? Qué padrísimo, me encantaron los 5 pasos. Y me viene un poco a la mente esta pregunta. ¿Hay espacios o hay industrias que por su forma de ser, por lo que venden, por lo que hacen, pueden a veces no estar tan alineadas a este tipo de nuevas ideas, de apertura, de escuchar, de dar un tiempo para hacer una lluvia de ideas y eso? En ese caso, ¿cómo lo ves? ¿Crees que hay espacio para la creatividad en esos lugares más cuadrados, podríamos decir? Yo creo que sí hay espacio siempre y cuando tú traigas un caso muy robusto y muy sustentado. A veces en esas empresas el trabajo lo tienes que hacer primero y tienes que identificar qué es lo que quiere la empresa, qué le está doliendo a la empresa. Porque creo que ahí está el factor de que una idea pueda entrar más fácilmente a una mesa de discusión. Si tú dices, a esta empresa le está doliendo que no se está vendiendo tal, que no se está comunicando esto, o sea, si tú encuentras los dolores de la empresa y dices, ¿qué yo podría hacer o qué idea nueva podría hacer o qué proceso podríamos cambiar para que esto se solucione? Y lo trabajas, justo como en los pasitos que estábamos platicando, y llegas y dices, oye, yo me he dado cuenta que no estamos vendiendo, que no estamos llegando, que nuestros números están ya rojitos, y se me ocurrió esto, va a haber oídos que te escuchen. Y vuelvo al paso 4, o sea, vas a encontrar a las personas, vas a empezar a conectar con los oídos que sí realmente te quieren escuchar,
pero va a suceder, ¿sabes? Creo que hoy el tema del liderazgo en las empresas es difícil porque se enfrentan a situaciones complicadas de entregar el número y a veces no tienes todas las respuestas. Entonces, imagínate que tú estás en tu trabajo y te llega alguien y te dice, oye, tal vez tú no habías pensado esto, pero ¿qué pasaría si? Y te sustentan todo, lo escuchas. De menos Claro. lo escuchas y seguramente lo aterrizas o le sumas, o sea, colaboras como en eso. Creo que el principal problema, como decíamos hace un momento, es a veces que no creemos que haya esa entrada, ¿no? A veces estamos simplemente como de, bueno, pues si todo ha sido así, si nadie está proponiendo algo, pues ¿por qué yo voy a proponer algo diferente, ¿no? Y ahí es lo que mencionabas del trabajo personal, de realmente tener valor, de saber que tus ideas y que lo que tú haces tiene valor y poder proponerlo. Y esa parte creo que es como la más, se me hace como el paso cero, ¿no? Porque si no partimos de, oye, lo que yo creo, lo que yo sé, lo que yo puedo ofrecer es valioso, entonces va a ser muy difícil que yo quiera venderlo, hacer networking, generar el caso de uso, porque si no hasta caemos en la desidia, pues ¿para qué hago el caso de uso? Pues si no me van a escuchar, ¿no? Claro. ¿Qué prácticas a ti te han ayudado a tener esa confianza en ti misma de decir, esta idea vale y la quiero proponer? Fíjate que ahí yo he aprendido mucho de Bojana, o sea, del emprendimiento. Es que tú puedes tener muchísimas ideas guardadas en un cajón. Conocemos a muchísimas emprendedoras que tienen, ¿no? Lo tienen todo en papel y no avanzan. Entonces, ¿qué tiene que suceder en el emprendimiento? Hacer, ¿no? Hacer, intentar, probar, aprender. Es lo mismo en una empresa. Creo que lo que pasa es que no estamos habituados a pensar en el proceso de trabajo como un proceso de aprendizaje continuo donde hay posibilidad para experimentar y también para recalibrar en el camino, ¿no? Entonces, sí es importante que tú te conozcas, que sepas para qué eres bueno, en dónde están tus fortalezas, que no trates de mejorar en lo que son tus debilidades, sino justo decir, esto que ya ven otros en mí o que yo veo en mí, cómo lo potencializo, sí es importante, pero siempre vas a encontrar foros más imponentes, siempre vas a encontrar situaciones más complejas laborales, donde te vas a tener que aventar a hacer las cosas, ¿no? Lo mismo que en el emprendimiento. O sea, decir, ok, puedo no decir nada, me puedo quedar callado, pero alguien más lo va a decir. Y si no soy yo esa persona, voy a perder una oportunidad de ser visible y de traer lo que yo puedo aportar y el servicio que yo puedo tener a la empresa. Creo que ese es el balance que a mí me ha ayudado mucho, tener Bojana y tener empresa, estar en empresa, porque al final el camino personal es el mismo, ¿sabes? Estamos en un proceso de pues, autovaloración, de autoconfianza, de autoconocimiento, solo que en un espacio se ve, pareciera que se ve diferente, pero realmente es el mismo, ¿no? Vas a tener que hacerlo sobre la marcha. Y si tú te fijas en quiénes son las personas que crecen en las empresas, tienen alguna de las 5 características que dijimos ahorita. O tienen súper buen networking, o tienen mucha confianza para vender, para decir la idea, para conectar, para entusiasmar a otros, o tienen muy buenas ideas, ¿no? Entonces, al final siento que por ahí va, que no te puedes paralizar porque todavía no terminas de confiar en ti. Necesitas aprender a confiar en ti, en el día a día, y haciendo y proponiendo. Sí, me encanta, porque tú mismo te vas comprobando a ti misma que puedes. Eso, sí. Sí. Y ya de ahí, pues tú mismo no te lo puedes negar, ¿no? Sí. El ego a veces nos juega muy, muy fuerte de, híjoles, y si no puedo, híjoles, y si no tengo resultados y no sé qué. Y cuando, como dices, cuando empiezas a hacer y ves que sí hay resultados, que sí hay respuesta, que sí se puede, pues ya tu ego empieza a bajarle la voz, ¿no? Sí, y fíjate que creo que ese hay un punto que necesitamos tocar, el elefante en el cuarto, y que es también la tolerancia a la frustración. Sí. O sea, por supuesto que entre más intentas, más vas a decir, sí puedo, sí ya lo dije, sí ya avancé, sí alguien ya me escuchó, pero también es una realidad que va a haber ocasiones en que eso no va a suceder.
y que te van a decir no, no siempre con una respuesta de por qué no. Pero creo que ahí parte de la tolerancia a la frustración de decir, ok, no, ¿por qué? No porque yo esté mal, no porque mi idea esté mal, sino en el contexto que yo estoy planteando la idea. Tal vez no estoy conectando muy bien con el problema a resolver. Tal vez hay otras herramientas. Y vuelves al proceso, vuelves a la curiosidad, vuelves a la inspiración, ¿no? Es el mismo círculo, pero nunca te quedas con el no porque mi idea está mal. Creo que ahí es donde nos quebramos, ¿no? Ahí es donde nos achicamos, ahí es donde decimos, ay, ¿para qué intenté si no funcionó? Y no, yo he aprendido eso y lo he aprendido en el último año. Estoy ahorita trabajando muchísimo en mi tolerancia a la frustración y la verdad que me ha ido bien. O sea, lo intento, ya tengo detectados como los stakeholders dentro de la oficina y también en Bojana ya tengo detectado yo sé que en esto no soy tan buena, necesito echarle más o aprender más o conectar con alguien que lo sepa hacer mejor que yo y que lo haga, ¿no? Pero un no significa, o sea, un no significa un no para todo. Un no simplemente significa que toca redireccionar y decir cómo lo puedo hacer diferente o cómo esto puede mejorar. Pero el ciclo sigue, la creatividad sigue, el proceso sigue. Ay, total, qué bonito. Y creo que eso pasa mucho para emprendedoras que seguramente nos están viendo cuando intentas empezar en redes, ¿no? Oh, sí. Que es, no sé, tardaste horas editando un video, lo que sea, lo subes así, grillitos, ¿no? Sí. Y a veces no tienes ese feedback de no porque no me gustó esto, porque no me gustó aquello. A veces simplemente es como si estuvieras hablando en una habitación vacía, ¿no? Y eso puede ser muy frustrante. Creo que es lo que detiene a muchas buenas ideas. E incluso alguna vez veía como las estadísticas de los podcasts y así hay miles de podcasts que se inician, pero la mayoría no llegan ni a los 3 episodios, ¿no? Claro, porque inician con una idea, no ven respuesta inmediata y pues, lo detienen. Entonces, como a veces, a lo mejor si no son emprendedores, pero a veces hasta en el trabajo, no por lanzar una idea quiere decir que es buena, que se va a lograr y se va a ejecutar. A veces tenemos que ir con esta tolerancia construyendo el músculo, ¿no? Y sabiendo también que es un proceso. O sea, creo que estamos muy acostumbrados ya a buscar la inmediatez en todo. Sí, cañón. O sea, en la empresa nos tardamos a veces más de un año en el desarrollo de un producto. Que tú dices, claro, ay, se les ocurrió antier y salió. Entonces, si esa es una realidad de negocios, ¿por qué no va a ser una realidad para tu vida y tus ideas? ¿No? Creo que justo ahí es también como aprender de esto. Puede que salga la primera, está increíble, pero puede que se tarde 1 mes o 2 meses. Y ahí yo creo que tiene mucho también que ver con qué tan comprometido estás tú con la idea. O sea, necesitas encontrar un faro o un por qué quieres hacer eso, ¿no? ¿Qué de eso que le duele a la empresa también te duele a ti? ¿Qué rol quieres tomar en ese contexto? Yo creo que muchas veces hemos sentido que necesitamos encontrar propósito fuera de la empresa, ¿no? Entonces creo que también hoy hay muchos emprendimientos que es que yo quiero aportar a esto, ayudar a esto, y está bien. O sea, yo lo hago en Bojana y digo, hay cosas que hago en Bojana que no podría hacer en mi empresa, pero yo últimamente también siento que podemos encontrar propósito en la empresa. O sea, yo mucho también del tema como de creatividad, cuando estaba en la empresa francesa, hubo un momento que me estaba pasando muy mal por un tema como de liderazgo, ¿no? Yo decía, es que yo con esto, o sea, mis valores no van con esto, ¿no? Pero estaba ahí y no estaba dispuesta a renunciar. Entonces me lo estaba pasando súper mal. Entonces también creo que hay como un tema de ¿por qué esto es importante para mí? O sea, ¿por qué yo decidí trabajar en esta empresa? ¿Qué hay en esta empresa que sí me importa y que puede ir por arriba de todos los problemas que pueda haber con mi jefa, con mis compañeros, con la situación, con la carga laboral, bla, 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 bla?
Y justo ahí fue donde yo encontré que tenía que ver con esta apertura que había a las ideas, ¿no? Y yo me agarré de un proyecto y dije, voy a hacer este proyecto porque yo creo que esto se podría hacer, y me empecé a emocionar y empecé a conectar con eso y lo hice. Y una vez que lo hice, pude saltar a la otra empresa. Ajá. Y de pronto cuando pero ya aprendí eso. Estoy en la otra empresa y como siempre hay subidas, hay bajadas, a veces eres feliz, a veces no tanto. Un día quieres renunciar, al día siguiente quieres quedarte toda la vida. Pero justo cuando estoy como en las bajadas, digo, ¿qué de aquí me emociona? ¿Qué me gusta? ¿Qué puedo hacer diferente? Y ahí yo me hago coco wash y digo, voy a hacer un proyecto, voy con mi jefe, oye, no hemos hecho esto, ¿qué te parece? Si de pronto me dice, no está en prioridades, digo, ok, ¿qué sí está en prioridades? Entiendo cuáles son las prioridades del negocio y me voy a crear ideas de eso y ya me engancho con algo que me gusta, ¿sabes? O el otro día pensaba y decía, ¿qué de la gente, qué de los procesos de gente en el trabajo pueden ser importantes para mí? ¿Cuál puede ser mi legado aquí? ¿No? Entonces, sí puedes encontrar propósito. Creo que también hay un tema de no quedarnos en pues ya así son las cosas. Así es la empresa. O sea, una empresa no va a cambiar si la gente no se mueve, no cambia, no propone. Y si de plano tú ya hiciste todo, no es tu lugar, ¿no? Y ya te diste cuenta de eso y te podrás mover. Pero creo que podemos no bajonearnos y que podemos encontrar propósito y que podemos encontrar nuestro legado y nuestra semillita en todos los lugares a donde vayamos. Me encanta eso que dices, porque creo que hay ya un discurso en redes de muchas cuentas que promueven el emprender y el te enseño a emprender y todo eso, donde pareciera que el único camino para desatar toda mi creatividad y poder alinearme realmente a mi propósito es a través del emprendimiento. Tú y yo platicábamos un poquito de esto, pero decíamos, a veces no, el emprender y emprender todo el tiempo, o sea, ya sin un trabajo, a veces no es para todo el mundo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando escuchamos ese discurso de, oye, es que para acercarte a tu propósito y ser creativa y todo, tienes que dejar el empleo y a lo mejor tal vez no es para ti, ¿no? Entonces, ¿en qué posición nos pone esa idea fija, al final esa idea cerrada, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema? ¿Crees que es para todos el emprendimiento? ¿Que es la única forma de acercarnos al propósito? No, definitivamente no. Sí creo que es un discurso que no puedes saber si es para ti o no si no lo vives, si no lo experimentas. Entonces, vas a tener que aprender de muchas cosas que no solo tienen que ver con las ideas y el propósito, sino también la estructura, el sostener, el compromiso, la responsabilidad. Y estando ahí, tú podrás decir, ¿me interesa o no me interesa este espacio? Y está perfecto si dices, no me interesa. Me interesa tener un piso firme, un sueldo quincenal o mensual, una estructura hecha, y ahí igual poder poner como todos mis dones y todos mis talentos. ¿Sabes qué? Yo creo que el tema es que nos hemos comprado la idea de que tu rol, tu propósito, tu éxito y tus logros dependen de lo externo, de cómo es el sistema en una empresa o de qué tan bien te puede ir en un emprendimiento y qué tanto te compran o etcétera. Pero si lo volteamos un poquito y decimos, puede ser esa una vía, ¿no? Puede ser que todo esté afuera, pero también puede ser que todo esté en ti. Uh-huh. Y si tú crees, a mí eso me ha abierto más puertas. O sea, si yo creo que está en mí estar bien laboralmente, lo voy a tratar de hacer en la empresa y lo voy a tratar de hacer en mi negocio. Y entonces yo voy a ir decidiendo, hoy como te decía, hoy yo estoy en las dos porque los dos me dan algo diferente. Estoy aprendiendo diferente, me estoy realizando diferente, estoy viviendo cosas muy diferentes. Me suman los dos, ¿no? Si un día yo digo, me fascinó ser emprendedora, me encantó todas las personas que toqué creativamente, pero quiero dedicarme 100% a un 9 a 5, me voy a sentir muy tranquila porque experimenté los dos. Entonces creo que es traer eso, ¿no? Decir, está en mí
cómo vivo la vida. Está en mí cuál es el mindset que tengo. Incluso me parece que en una empresa tú puedes traer un mindset de emprendimiento y que eso también va a sumar mucho. Porque es lo que te digo, o sea, siento que a veces en la empresa, tenía un amigo que nos decía, es que yo como que me pongo el traje para venir a la empresa. O sea, como que no soy yo. Y yo últimamente lo pienso y digo, es que ¿por qué no puedes ser tú? Claro, porque hay todo un constructo social, ¿no? Que te dice cómo deben ser las cosas, pero que no va a cambiar si tú no das un pasito afuera, ¿no? Si, no sé, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo hay muchos temas de flexibilidad, de apertura, etcétera, que no van a suceder si la gente no los utiliza. Entonces, tú ves qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede, qué conecta contigo dentro de lo que sí se puede, y si sí se puede un tema de cómo te vistes, pues te vistes así, no importa que el de al lado venga de traje. Y si sí se puede, no sé, en mi empresa hay incluso como concursos de ideas, y si eso te interesa, métete a eso, ¿no? O sea, como que depende de cómo quieres tú vivir dentro de la empresa. Y muchas veces nos vamos mucho al tema de lo que no me gusta, la naturaleza humana, ¿no? Sí. Lo que no me gusta, el chisme, que también está cool, pero el godinato. Pero creo que también es tomar responsabilidad de nuestra vida porque estamos ahí en cualquiera de los dos, de menos 8 horitas al día, ¿no? Entonces es parte de tu vida y como tú quieras vivirla, es como tú vas a tener como los resultados que vas a querer y lo que quieras lograr en uno o en otro espacio. Sí, por supuesto. Y qué importante, ¿no? Porque al final, primero es muy cansado ponerte un traje, una mascarita durante 8 horas al día, súmale una de comida más lo que sea que te hagas de traslado. Sí. Eso es pesadísimo, pero también algo que yo he reflexionado mucho con mi esposo es que al final de cuentas no vas a poder ser el mejor o destacar si no eres tú, ¿no? A él me platicaba que en su primer trabajo le dijeron, tú tienes que ser serio en los trabajos. O sea, no puedes ser lo que él es, que le encanta echar bromas y todo, ¿no? No puedes ser tú. Y se la creyó, y entonces él iba al trabajo como con esta máscara de seriedad, Claro. que a muchas personas les funciona, pero porque ellos son serios. Pero como él no es serio, pues obviamente no va a poder destacar con algo que no es suyo. Y entonces al final creo que la creatividad y todo este tema del propósito está muy alineado a la autenticidad. ¿Qué tan auténtico puedo ser conmigo mismo para poder mostrarme al otro? Y entonces me reconozcan como un ser completo, porque le pones la máscara de serio a alguien que no lo es, se ve raro y de alguna forma los demás lo ven, aunque no se diga. Totalmente. Y ¿sabes qué? Te salen las cosas peor. Porque no estás siendo tú, se nota, el otro día platicaba con un chico que tuvo una situación y que literal yo le decía, es que no eres tú y eres tan transparente que se nota que no eres tú. Tienes que encontrar un intermedio entre lo que tú eres y como tú eres y el sistema laboral en el que estamos. Y incluso a mí también me pasó, como que siempre he sido toda... O incluso vestirme de colores siempre me ha fascinado, ¿no? Y peinarme como yo quiero y no sé qué. Y también tuve como muchísimos juicios de que, ay, eres muy colorida, ¿no? Ay, eres muy, risueña, ¿no? Y claro que por mucho tiempo fue como de que, no tengo que ser así. Pero bueno, incluso una vez me acaban como de promover y luego tuve una presentación y así. Y como una líder muy líder, me dijo, por fin te estoy viendo madura, ¿no? Y entonces yo me quedé pensando y dije, es que la madurez laboral no tiene que ver con perderte. Y yo trato de ser muy fiel a mí en decir, ok, hay foros, ¿no? Pero incluso en esos foros yo necesito comprometerme a seguir siendo yo. Porque cuando te traicionas por una junta, por un puesto, por lo que sea laboral, va a venir de regreso ese boomerang y en algún momento vas a tropezar. Entonces, yo creo que es cómo yo valoro y valido lo que yo soy y
también conozco el contexto en el que estoy para decir, en este contexto, ¿qué de mi mejor versión puede brillar más? ¿No? Y qué cosas de pronto pueden ser una broma muy ligerita o no hay bromas en esta junta, ¿no? Creo que es como parte de ir aprendiendo, pero nunca traicionarte. Claro. Qué padre, y que incluso hasta en el emprendimiento puede pasar, ¿no? Es que para grabar videos en redes te tienes que ver de esta forma o de aquella, lo que sea. Y también eso puede pasar, ¿no? Que no tengamos esta autenticidad. O sea, a pesar de que ya es tu espacio y de todo, vamos agarrando como ideas de gurús y de maestros. Claro. Y que nos terminan llevando a hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Bueno, distinta a lo que sería honesto para nosotros mismos. Sí, por eso, por ejemplo, yo siento que dentro de como todo el rollo creativo, o sea, la experimentación es súper importante. Sí. Si estamos hablando, por ejemplo, de emprendimiento, ya sea en un producto, ya sea en una pieza que vayas a poner en redes o en lo que sea, hay que experimentar, es que no tiene que salir en la primera toma, ¿sabes? Pero no estamos, regreso al tema como de la tolerancia a la frustración. O sea, no estamos acostumbrados a aprender en el proceso. Estamos acostumbrados a que nos salga bien y a juzgar nuestro mismo desempeño por lo que logras o lo que no logras. Desde ese lugar puedes llegar después de muchos tropiezos y después de muchas, pero siento que es muy frustrante. Entonces, yo en esta última temporada de Bojana, te juro que he estado conectando mucho con la experimentación. Voy a hacerlo, como sea, como salga, pero me voy a divertir. O sea, esa es ahorita mi única ley. Me está gustando, porque además, por ejemplo, en emprendimientos también pasa mucho que quieres hacer o lo que está de moda o lo que se está vendiendo, sin cuestionarte si eso está conectando contigo. Entonces, lo primero es decir, ¿esto verdaderamente me gusta a mí? ¿Esto verdaderamente lo puedo hacer porque podría tener yo un talento nato para hacerlo y va a salir bien desde ahí? ¿O simplemente estoy viendo que está funcionando y creo que tengo que ir por ahí? Yo creo que eso es más evidente en temas de emprendimiento, pero es muy importante. O sea, el no te traiciones en el emprendimiento empieza desde ahí. Mi servicio, la forma en la que me experimento como en la cámara, ¿realmente está conectando conmigo? ¿Soy yo? Porque además, la verdad es que ¿hace cuánto no te pusiste en una cámara? ¿No? Y entonces tú ya uno quiere ponerse en el celular y decir, me encanta cómo me veo cuando tal vez no me veo diario en el espejo. Me encanta cómo hablo cuando a veces no me doy cuenta que tengo diferentes tonos, diferentes ángulos, diferentes formas o diferente estado de ánimo en un día y otro. Y ¿no? muletillas. Muletillas. Entonces como que tu cabecita todo el tiempo justo está diciendo, esto está mal, esto no se parece a lo que sí jala, ta. Y para mí ya ahorita es como un tema de experimenta, haz 38,000 tomas, usa las que me gusten y me voy conociendo también en ese camino. O sea, creo que el conocerte es dentro de lo laboral, que siempre tú y yo platicamos, pues es parte del fin último, ¿no? O sea, estás aquí y el trabajo te ayuda a eso, a conocerte y reconocerte en las cosas que puedes brillar, pero también en las cosas que te cuestan trabajo. Y ahí es del trabajo personal. Qué bonito, me encanta. Ay, qué padrísimo. Creo que conectar con la creatividad y con todo esto que estamos platicando es una manera increíble de conectar contigo misma, como dices, o sea, de verte en una cámara y decir, mira cómo me veo, mira si me gusta mi ropa, si no, el tono de voz, todo lo demás. Y yo creo que es una ruta acelerada de crecimiento personal, porque aprendes muchísimo, muchísimo de ti misma, ¿no? Y que puede ser en un emprendimiento o puede ser dando ideas y actuando como le llaman intrapreneur, ¿no? Dentro de las empresas, ¿no? Proponiendo cosas, haciendo cosas y siendo más visible. Las dos partes te dan todo este conocimiento personal fuertísimo que no experimentarías en otro contexto. Y creo que de ahí viene mucho también el poder de estar en un trabajo y poder aportar, ya sea desde tu empresa o desde la empresa de alguien más, ¿no? Sí, totalmente.
Es una oportunidad, es una ventana de oportunidades. Exacto. Te quería hacer una última pregunta. Cuando estamos en cosas muy creativas, muchas veces siento que las personas que viven de la creatividad, se llama como se llama, todo el tema de balance de vida-trabajo, como que ya es muy diferente, o sea, ve muy diferente porque te gusta tanto lo que haces, que ya no estás como que contándole las horas al tiempo que pasas en trabajo o fuera del trabajo. ¿Tú cómo has vivido esa parte? Creo que se habla mucho de límites en cuestiones personales, pero creo que los límites también se tienen que poner en cuestiones laborales. Entonces, cuando hablas de proceso creativo, una mente que está saturada, que está cansada, que está frustrada, jamás va a ser una mente que pueda generar ideas. Jamás. Cuando entiendes eso, le das prioridad a tu desconexión mental y tu gestión emocional. Ese es el ingrediente número 1 de la creatividad. Porque si tú quieres crear desde la saturación, desde el cansancio, desde la prisa, vas a poder crear, pero no vas a crear nada diferente y la vas a sufrir mucho en el camino. Yo, por ejemplo, en Bojana, mi paso 1 son pausas creativas, porque creo que estamos muy acostumbrados a pausar cuando estamos burnouteados. Sí. Y cuando estás burnouteado, no es una opción, es una necesidad, es pausas o el cuerpo se te quiebra, ¿no? O empiezan a pasar cosas que no quieres que sucedan. Pero necesitamos habituarnos a hacer pausas antes de estar en ese espacio, a ver el beneficio de parar, liberar la mente o gestionar tus emociones y desde ahí empezar el proceso de curiosidad, inspiración, aterrizaje de ideas, compartir ideas. Si tú empiezas a probar ese proceso, uno, la vas a vivir mejor, porque vas a estar haciendo momentos. Y una pausa puede ser de 5 minutos. Y creo que aquí también las pausas es un tema importante cuando las comparas con pausas de wellness, ¿no? Para mí, las pausas de wellness como el mindfulness, la respiración, meditación, etcétera, son súper buenas porque te ayudan sobre todo a regular tu sistema nervioso. Una pausa creativa necesita ayudarte a regular tu sistema nervioso, pero también necesita expresión, porque lo que necesitas es sacar todo lo que hay. Es como sacar. Por eso el journaling, por eso pintar, por eso temas como de sonidos, porque tú necesitas expresar. Además de calmar, necesitas expresar. Entonces, el balance de vida lo vas a encontrar cuando te des cuenta que vas a necesitar ponerle límites a lo que hoy estás haciendo, como lo estás haciendo, para poder iniciar un proceso creativo desde cero, que es con una pausa donde te liberas y después creas. Y al principio es difícil, siento, o sea, porque yo hasta lo platico con los de la oficina en el momento de la comida y dicen, es que no puedo, no tengo tiempo. Y es que nunca nadie tiene tiempo. O sea, el que quiere hacer ejercicio tampoco tiene tiempo, pero se hace el tiempo para hacer ejercicio. El que trabaja y quiere ser emprendedor tampoco tiene tiempo, pero se hace tiempo para hacer. Entonces necesitas comprometerte con tu propio proceso sabiendo que eso te va a traer un beneficio. Y habituándote. ¿Cuál es tu mejor momento? ¿En la mañana o en la noche? ¿Cuál es tu mejor actividad? Yo, por ejemplo, hago como muchas listas de cosas creativas, o sea, y yo le llamo cosas creativas a cosas que o me liberan la mente o me ayudan como a la gestión emocional, que puedo hacer en 1 minuto y que puedo hacer en 1 hora, ¿no? Porque también depende como del día a día. O sea, a veces tienes muchísimo tiempo y a veces no tienes ni 1 minuto. Pero si tú ya sabes que poner una canción te vas a lograr como la expresión y vas a cambiar de mood y y la pones y te das esos 5 minutos para irte al baño, ponerte los audífonos, poner la canción y decir, ok, ya estoy, puedo regresar. Y lo haces constantemente, no tienes esa bola en la cabeza
que se convierte en una bola de nieve y que ya no te deja seguir adelante. Entonces, para mí es eso, o sea, el balance lo defines tú y entre más constante y entre más vuelvas tus hábitos creativos en un ritual del día a día, más fácil va a ser que tu mente esté libre y que tú puedas iniciar procesos como para que laboralmente sigas aportando, sigas creciendo y sigas haciendo todo lo que quieras, pero como disfrutando tu camino. Claro, y qué bonito, ¿no? Porque creo que a veces nos quedamos con ideas muy fijas de no, a tal hora se cierra la computadora y ya, cuando a veces tiene más que ver con esto, ¿no? Con hacerte estas pequeñas pausas que te van reconectando contigo y te van centrando. Sí, también creo que apagar la computadora a tal hora es importante. Yo, ¿sabes qué? O sea, lo que decías, y tengo una amiga que es emprendedora, muy emprendedora desde hace mucho tiempo, que me decía, es que a mí todo el tiempo, o sea, todo es una idea. Todo el tiempo es, y quiero hacer esto, y quiero sumar esto, no sé qué, pero tu mente no descansa, o sea, no tienes un límite. Entonces, o como que yo he platicado mucho con ella y le digo, es que necesitas tú ponerte tu límite. Y entonces experimentamos tener en el celular como un parking lot ideas, ¿no? Okay. Entonces tienes unas notas en donde dices, mira, eso está increíble, me encantaría hacerlo eso para Bojana. Lo escribo, lo suelto. Y cuando me voy a sentar a decir, oye, ¿qué voy a postar en Reels? ¿Qué voy a no sé qué? Voy a mis notas y digo, mira, esto está padre, no sé qué, esto sí jala, esto no jala. Y hasta te da tiempo también como de integrar y decir, ¿realmente era tan buena esa idea? ¿Era una inspiración que verdaderamente tiene que ver con lo que yo tengo que hacer ahorita o no? Pero entonces es una forma de sí tomar la idea, sí tomar la inspiración, pero no quedártela y entonces sobresaturar tu mente, porque luego ya entras en otros procesos. Exacto, sí, porque ese es el tema, ¿no? Te gusta tanto el tema, está tan alineado tu pasión y todo, ya sea trabajo o emprendimiento, que a veces es muy difícil apagar el cerebro o acostumbrarlo a ya hasta aquí. O sea, ya estuvo, nos vamos a tomar un ratito para fijarnos en otra cosa, para estar con la familia, viendo la tele, lo que sea, ¿no? Pero en este mood ya de descanso. Tienes que hacerlo, siento, muy consciente. Una amiga me decía, es que yo me salí de trabajar para ser más libre y no lo estoy logrando. Y yo, pues es que podemos llegar a ser nuestro propio látigo. Sí. Pero necesitas mucha conciencia. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo está mi mente? ¿Estoy saturada? Necesito expresar, necesito liberar y hacer lo que se necesita hacer para estar bien. Porque lo que sí es una realidad es que no puedes crear si tú no estás bien. Sí. Ese es el reto. Sí puedes trabajar 9 a 5 si no estás bien, porque trabajas en automático. Pero crear necesita de ti. Entonces, y tú necesitas cuidar de ti para poder crear. Entonces, es un reto diferente, pero creo que de alguna manera también nos beneficia como seres humanos. Qué bonito, me encantó esa frase que ponerla en nuestro teléfono. Sí. Perfecto, pues algo más que quieras añadir antes de que cerremos esta conversación. Siento que lo que estás haciendo ahora, crear el podcast, conectar con un equipo de trabajo, es lo que todos podríamos estar haciendo como en el día a día. Poner un sueño a volar, ¿no? Y permitir que suceda y observar lo que suceda. Entonces, nada, felicidades y súper feliz de que me hayas invitado. Muchas y que hayamos gracias. chismeado así. Sí, oye, qué rico. Perfecto, pues cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes, qué eventos o cosas traes por ahí que quieras promocionarle a la gente que está viendo el episodio. En el mundo de emprendimiento, estoy como Vida Creativa Bojana. Hay 2 pausas creativas al mes. Es en San José Insurgentes, súper cerquita de Manacar. Cada quincena, literal, hay pausa creativa. Entonces, si están en monotonía, saturadas, necesitan un descansito, generalmente las pausas creativas son hacer algo con las manos, pero también lleva un proceso como de autoconocimiento. Estamos haciendo eso y el próximo mes vamos a empezar a trabajar en Atrévete a Crear,
que es cómo pasar de ideas a acciones. Entonces vamos a llevar la creatividad a algo más tangible y aterrizado. Ay, qué bonito, me encanta. Perfecto. Pues muchas gracias por haber estado en el episodio. Estuvo increíble. Creo que nos llevamos muchas lecciones y mucha tarea también, lo cual es buenísimo. Y pues nada, muchas gracias. Ay, a ti, qué emoción, gracias. Sí. Y muchas gracias por habernos acompañado en el podcast. Recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartirlo con todas las personas que crean que les pueda ayudar muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio.